10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. A propósito del lanzamiento del primer satélite espacial peruano, es hora de que a nivel nacional e internacional se reivindique a la figura de don Pedro Paulet, 1874-1945, como la del padre de la aeronáutica y cohetería moderna mundial, ya que fue el primero en enunciar y diseñar los principios básicos con que se desarrolló y se desarrolla la actual exploración aeronáutica espacial. Fue el primer científico mundial que tuvo la certeza de haber encontrado en el cohete el motor insuperable para toda clase de vehículos y especialmente para los aéreos. Frente a los motores de explosión, a vapor y eléctrico que eran los más avanzados al principio del siglo XX en materia de locomoción mecánica, Pedro Paulet ya había logrado diseñar y construir un motor que superaba dichos motores mediante la utilización de fuerzas explosivas retropropulsoras de cohetes. Incluso la NASA reconoció indirectamente su influencia mundial cuando se difundió el autobólido de Pedro Paulet en unas estampillas del correo estadounidense con el sello de la NASA en el año 1974, al cumplirse 100 años de su natalicio. En 1902 el físico matemático ruso Konstantin Tsiolkovsky, uno de los precursores de la astronáutica, diseñó una nave a retropropulsión para viajes interplanetarios, guiándose en los diseños y el prototipo denominado autobólido que en 1895 había diseñado Pedro Paulet. Asimismo en 1912, el profesor estadounidense Robert Goddard y el científico alemán Hermann Julius Oberth, en 1923, perfeccionaron sus motores experimentales sobre la base de la concepción inicial de Paulet. Fue el propio director de la NASA y director del primer vuelo tripulado a la Luna, el científico Wernher von Braun, quien reconoció que con su esfuerzo el peruano Pedro Paulet ayudó a que el hombre abordara la Luna, y en el libro que el mismo von Braun escribió conjuntamente con Ordway, Historia Mundial de la Astronáutica, recuerda que Pedro Paulet, en París, entre 1895 y 1897, experimentó con su pequeño motor de 2,5 kilos de peso, logrando un centenar de kilogramos de fuerza, y agrega por este hecho, Paulet debe ser considerado como el pionero del motor a propulsión con combustible líquido. Pedro Paulet siempre tuvo curiosidad por los calamares y su forma de desplazarse en el agua. Resultado de sus investigaciones surgió el sistema de propulsión a chorro, diseñado y probado por Paulet y que es lo que hoy se utiliza en todo tipo de vehículos de lanzamiento vertical. Tuvo la fortuna de poder estudiar y experimentar entre las dos grandes guerras, una época en la que muchos empresarios buscaban ingenieros para financiar nuevos proyectos armamentísticos. Lamentablemente para muchas de esas compañías, Paulet era una persona de principios e idealismo férreo, por lo que rechazó 2 millonarias ofertas por parte de Henry Ford y del ejército alemán para fabricar misiles. Este comportamiento pacífico provocó que incluso en su país fuera dejado en el anonimato. A pesar de ello Pedro Paulet siempre creyó en su invento y siguió buscando que el Perú financiara su nave. Incluso propuso en Buenos Aires la creación de una industria aeronáutica sudamericana, 1944. Lastimosamente murió en 1945, en el abandono e ingratitud del gobierno peruano que lo cesó en el cargo de funcionario de exteriores, meses antes de que las fuerzas norteamericanas capturasen a von Braun, Rudolph y otros, quienes después construirían para la NASA el Saturno B, parte del programa Apolo, que pondría al hombre en la Luna en 1969. Lastimosamente la política no solo peruana, sino a nivel latinoamericano de aquellas épocas, incluso ahora, postergó y dejó en el olvido muchas contribuciones latinoamericanas. Como el mismo Pedro Paulet afirmó, en nuestros países latinoamericanos la industria aeronáutica recién asoma. Y a nuestro público no le interesa, en esta clase de asuntos, las teorías, sino los resultados prácticos.
Así hubiera continuado viviendo de recuerdos, esperando silenciosamente una ocasión propicia para construir y experimentar mi viejo avión torpedo, si el reciente interés del público por el avión sin hélice del capitán Frank Whitley y otras armas secretas con propulsión por cohetes, no me hubiera parecido contrario a nuestra satisfacción patriótica, al ver que en tal celebrado progreso solo se habla de inventores o teorizantes europeos o norteamericanos, sin que entre ellos aparezca ni un sudamericano, no obstante que en Sudamérica debe haber varios nativos, que, como yo, hayan estudiado esta clase de problemas. Hoy, el cineasta Álvaro Mejía, más de 12 años investigando sobre Pedro Paulet, el ingeniero industrial Luis Miguel Rojas y el ingeniero aeronáutico, César Tupac Yupanqui, trabajan en el documental El niño que soñaba con la luna, que busca reivindicar con argumentos científicos a Paulet y que se estrena a fin de año. Hoy por hoy los nanosatélites lanzados por universidades peruanas y la puesta del satélite Perusat, uno son el sueño de Pedro Paulet hecho realidad.